Hoy te voy a decir por qué meditar es tan importante. Mi nombre es Juan Celedón del The Rose Method Chile. Te invito a que conozcas nuestra metodología de desarrollo personal en www.therosemethod.cl. Entra, deja tus datos, me pongo en contacto contigo y vamos a transformar nuestra vida para llevarla al siguiente nivel. Entonces te quiero contar por qué la meditación es tan importante y cómo ella nos ayuda a entender cosas muy importantes de la realidad. En el video anterior hablé sobre cómo se juntaba la conciencia y la materia, ¿ya? Y cómo ellas, al estar en permanente unión o en identificación, la conciencia con la materia, ella despliega toda la realidad que nosotros vemos. Y la pregunta es, ¿para qué sirve toda la realidad que nosotros vemos? O sea, ¿cuál es el sentido último de esta realidad? ¿Por qué nosotros percibimos un mundo material que es finito? ¿Ya? Porque el sol va a entrar en su última etapa, el mundo va a desaparecer y nada de lo que estamos haciendo en esta tierra va a permanecer, a menos que logremos salir del espacio, ¿cierto? Y colonizar otros planetas. Pero ya sabemos que el sol va a entrar en su última fase, va a ser muchos miles de años al futuro, así que no se asusten. Pero eso va a ocurrir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el sentido de estar en un universo en constante transformación? Y piensa que esa transformación está ocurriendo constantemente dentro tuyo, ¿cierto? Hace 10 años tu cuerpo era otro cuerpo. Cada 7 años nosotros transformamos y cambiamos todas las células de nuestro cuerpo. Tus emociones son distintas. Lo que tú pensabas, lo que tú sentías hace 10 años no es lo mismo. Tienes otro tipo de gestión emocional, tienes otro tipo de emociones que son más preeminentes al paso del tiempo. Y tus pensamientos también cambian, tus intereses cambian, tu constructo egoico cambia, todo cambia. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y el sabio Patanjali lo decía hace el siglo III a.C. Decía, lo visible sirve para la emancipación del vedor. Vamos entonces con la información. Tenemos el observador, ¿ya? Vean, estamos hablando del observador hace varios videos, ¿cierto? Entonces este es un ojo, ¿cierto? Están las pestañas. El observador ve la materia, que es toda la realidad, absolutamente toda, que la representamos en el último video por un cuadrado y un triángulo, que representa las dimensiones del ser humano, que son las 4 inferiores más las 3 superiores. La superior, esta, la que está más arriba, es el vedor en realidad. Pueden revisar los videos anteriores para revisar toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos observando la realidad, el observador es el círculo, estamos observando la realidad y está en constante cambio. Y no solo la realidad interna, sino la realidad externa, ¿ya? Porque cada cuerpo o cada parte de nosotros tiene una dimensión en la cual actúa. Nuestro cuerpo físico actúa y funciona en relación a objetos físicos, ¿cierto? Yo tengo un celular acá, tengo una polera, tengo un micrófono, tengo mi propio cuerpo y actúo y me puedo relacionar con otros objetos físicos. Mi plano emocional se relaciona con otras emociones, ¿cierto? Por eso nosotros podemos sentir empatía. Entonces una persona siente algo y yo solamente por estar cerca de ella y a veces observarla, a veces no, puedo sentir esa emoción, puedo verme afectado por esa emoción. Muchas veces pensamos en alguien y esa persona nos llama por teléfono. O decimos algo, o escuchamos a alguien decir algo y decimos, chuta, yo estaba justo pensando en eso en ese momento. ¿Por qué ocurre eso? Y es más común de lo que tú crees. Y si empiezas una rutina de meditación, esas cosas se hacen cada vez más comunes. Porque empezamos a conectar más con el observador que con lo observado. Y si nosotros conectamos más con el observador y menos con lo observado, nos damos cuenta que toda la materia en realidad es una sola, en distintas dimensiones y en distintos estados. Y al darnos cuenta que es una sola, al igual que la conciencia, que es una sola, podemos ver cómo hay interconexión en esos distintos estados de la materia. Entonces, para el cuerpo físico hay un plano físico que está compuesto de materia, para el plano emocional
hay un plano, para las emociones que tenemos hay un plano emocional y para los pensamientos hay un plano mental. Y hay otros planos, ¿cierto? Hablamos principalmente de esos tres porque son los más simples de conocer, son los que todos entienden, ¿cierto? Hay otros como el intuicional, que es un poco más complejo, el mental se divide en dos, ¿cierto? El físico también se divide en dos, pero bueno, lo hemos explicado en otros videos con más detalle, así que puedes ir a esos videos también. Entonces, ¿cómo lo observable, la materia, sirve para la emancipación del observador? Cuando uno medita, y la meditación es la clave de todo esto, cuando uno medita, uno comienza a identificarse cada vez más con el observador y menos con la materia. ¿Cómo se hace eso? Enfocando la mente en una sola cosa. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos enfocar la mente en un triángulo. ¿Por qué? Porque es un símbolo que representa muchas cosas. Mientras más antiguo el símbolo, más fácil nuestro subconsciente y nuestro inconsciente identificarse con él, porque tiene una fuerza en el inconsciente colectivo. El triángulo es un símbolo bastante importante. Entonces podemos observar el triángulo, ¿cierto? Y hay muchos símbolos, puede ser un cuadrado, puede ser un círculo. El símbolo del OM, por ejemplo, se usa mucho. La imagen de un maestro, muchas otras cosas, ¿cierto? Si te gustaría estudiar meditación más en detalle, entra a www.therosmethod.cl y te enseño a meditar desde principio a fin. Tenemos cursos completos de meditación y mindfulness. Entonces, ahí vas a poder aprender la técnica. En este canal también hay videos de entrenamientos de meditación para que empieces a practicar rápidamente. Solamente ve los canales, los que dicen entrenamiento, está lleno de clases de meditación para que hagas. Elige una, hazla una semana, la siguiente semana haces una y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El observador observa el objeto de meditación enfocándose solo en eso, en nada más que eso. Y una vez que se enfoca por suficiente tiempo, con concentración y sin que ningún pensamiento interrumpa esa concentración, el observador, el objeto observado y el acto de observar se funden en una sola cosa. Y el observador comienza a ver el mundo a través del punto de vista del objeto. Y está sumando dos puntos de vista, el suyo y el del objeto. Se funden en una sola cosa. Cuando el observador se funde en una sola cosa, se le expande su conciencia. Porque es capaz de entrar en ese objeto, conocerlo profundamente y desde ese lugar puede conectarse con todo lo que existe alrededor. Y ese es el primer estado de meditación que se denomina superconciencia. Si te gustaría saber más, ya sabes cómo ponerte en contacto conmigo, lo dije 2 veces en este video, entra al sitio web www.therosmethod.cl. Pero esta es la forma en que funciona la meditación y qué es lo que ocurre en el estado de superconciencia. Nos vemos más adelante, te mando un abrazo.